Hola, es muy probable que en los últimos meses hayas escuchado o leído en las noticias sobre medicamentos como Ozempic, Wegovy o Mounjaro. Han generado tanto revuelo que es completamente normal sentir una mezcla de curiosidad, esperanza y, por qué no decirlo, también un poco de preocupación. Quizás te preguntes si son seguros, si de verdad funcionan o si podrían ser una opción para ti o para alguien a quien cuidas. Mi objetivo hoy es precisamente ese, separar los hechos de los titulares, ofrecerte información clara, rigurosa y sobre todo útil, pensada específicamente para las necesidades y particularidades de las personas mayores. Aquí no encontrarás promesas milagrosas, sino una exploración equilibrada para que entendamos mejor este tema tan importante. Primero, veremos qué son exactamente estos medicamentos y cómo actúan en nuestro cuerpo de una forma muy sencilla. Aunque ahora son famosos por ayudar a perder peso, es interesante saber que estos fármacos, conocidos como agonistas del receptor GLP-1, nacieron en realidad para tratar la diabetes tipo 2. Su popularidad para el control de peso vino después al observar uno de sus efectos más potentes. Para entenderlo, podemos usar una analogía muy simple. Imitan a una hormona que nuestro cuerpo produce cuando comemos. Imaginemos que esta hormona natural, llamada GLP-1, es como un director de orquesta que, después de comer, coordina a varios músicos para que todo funcione en armonía. Los medicamentos son una versión de este director, pero diseñados para que su efecto dure mucho más tiempo. Este mensajero inteligente realiza 3 tareas clave. Primero, le indica al páncreas que libere insulina para gestionar el azúcar de la comida, pero solo si es necesario. A la vez, viaja hasta el cerebro para comunicar al centro del apetito: estamos satisfechos, no hace falta seguir comiendo. Y finalmente le pide al estómago que se tome las cosas con más calma, ralentizando la digestión para que esa sensación de saciedad dure mucho, mucho más tiempo. Básicamente le envían un mensaje a tu cerebro que dice: gracias, ya hemos comido suficiente por ahora, no hace falta repetir. Pero como veremos, sus efectos van mucho más allá de simplemente controlar el apetito. Ahora pasemos a entender a quién receta estos fármacos. Cuando un médico considera estos tratamientos, no solo está pensando en los kilos que marca la báscula. Los beneficios para la salud global, especialmente en personas mayores, pueden ser muy significativos. Perder peso no es solo bajar un número. Es la diferencia entre necesitar ayuda para levantarse de una silla y hacerlo por uno mismo. Es poder jugar con los nietos en el suelo sin un dolor punzante en las rodillas. Es, en definitiva, recuperar la libertad de movimiento que creíamos perdida. La pérdida de peso, además, es notable. De hecho, en estudios clave como el STEP 1, personas sin diabetes lograron una pérdida de peso por medio de casi el 15%, una cifra muy superior al 2,4% observado con placebo. Quizás uno de los beneficios más importantes es la protección de órganos vitales. Grandes estudios han demostrado que algunos de estos medicamentos pueden reducir el riesgo de sufrir eventos graves de corazón y riñón, incluyendo infartos o accidentes cerebrovasculares y un retraso en el avance de la enfermedad renal. Además, aunque todavía es un campo en desarrollo, existe un creciente optimismo en la comunidad científica. Algunas investigaciones preliminares sugieren que estos fármacos podrían tener un efecto protector para el cerebro, ayudando a retrasar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Pero quiero subrayar esto: se está investigando activamente y los primeros indicios son prometedores. No estamos ante una evidencia definitiva. Pero como en casi todo en la vida, estos beneficios vienen acompañados de una serie de contras que son especialmente importantes en la tercera edad. Es importante conocer los riesgos y consideraciones especiales que hay que tener con las personas mayores. El cuerpo cambia con los años, y la forma en que procesa los medicamentos y reacciona a ellos también lo hace. Por eso,
Lo que es seguro para una persona de 40 años puede tener implicaciones diferentes para alguien de 70 u 80. Conocer estos peligros nos permite tomar decisiones más juiciosas junto con tu médico. Uno de los mayores riesgos al perder peso rápidamente a una edad avanzada es que no solo se pierde grasa, sino también masa muscular. Esto es crítico. Para una persona mayor, el músculo no es vanidad, es independencia. Es la fuerza que nos mantiene estables, nos evita caídas y nos permite seguir viviendo en nuestro propio hogar. La pérdida de músculo, sarcopenia, no solo se traduce en menos fuerza, sino que aumenta de forma directa el riesgo de caídas y fracturas que pueden llevar a una pérdida de autonomía. Además, la pérdida de peso también puede afectar a la densidad de los huesos, haciéndolos más frágiles. Por otra parte, estos medicamentos pueden alterar equilibrios que en las personas mayores ya son de por sí más delicados. Por un lado, está el riesgo de deshidratación. Con la edad, la percepción de la sed disminuye de forma natural. Si a esto le sumamos que el medicamento reduce drásticamente el apetito y, con ello, la ingesta de líquidos, se crea un doble riesgo de deshidratación que puede causar confusión, mareos y caídas. Por otro lado, existe el riesgo de bajadas de tensión, especialmente en personas que ya toman medicamentos para la hipertensión o para el corazón. Añadir un fármaco que promueve la pérdida de peso puede provocar bajadas bruscas de tensión, hipotensión, con el consiguiente peligro de mareos y desmayos. Pero aún hay más. Es importante aclarar que estos fármacos por sí solos tienen un riesgo muy bajo de causar bajadas de azúcar peligrosas, hipoglucemias. El verdadero peligro aparece cuando se combinan con otros tratamientos para la diabetes, como la insulina o un grupo de pastillas llamadas sulfonilureas. Una hipoglucemia en una persona mayor es especialmente grave. No se manifiesta solo con temblores, puede provocar confusión, desorientación, caídas graves o incluso desencadenar un evento cardiovascular. Como muchos medicamentos, los agonistas de GLP-1 tienen efectos secundarios, principalmente gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. La buena noticia es que suelen ser más intensos al principio del tratamiento o cuando se aumenta la dosis y, en la gran mayoría de los casos, mejoran o desaparecen con el tiempo. Para manejarlos hay consejos prácticos muy eficaces. Comer porciones más pequeñas, masticar despacio, elegir alimentos no muy grasos y, fundamental, mantenerse siempre bien hidratado. Conocer estos riesgos no es para asustarse, sino para prepararse. Y la mejor preparación empieza por entender que el medicamento es solo una herramienta, no toda la solución. Es crucial desterrar la idea de que estos fármacos son un remedio mágico. Son una ayuda muy potente, pero su éxito y seguridad dependen de un compromiso activo por parte del paciente. Estos medicamentos deben acompañarse siempre de cambios en el estilo de vida. De lo contrario, sus beneficios se diluyen y los riesgos aumentan. Esto incluye una nutrición adecuada, pero sobre todo el ejercicio de fuerza. Este punto es el más importante de todos. Fortalecerse no es una simple recomendación, es la construcción de una armadura. Cada vez que usamos una banda elástica o levantamos una pesa ligera, estamos forjando una protección contra la fragilidad y las caídas, asegurando que el peso que perdemos es grasa, no la fuerza que nos mantiene autónomos. Igualmente, para proteger los huesos, es vital asegurar una ingesta adecuada de calcio y vitamina D. ¿Y qué pasa si dejas de tomarlo? La evidencia de los estudios es muy clara. Debemos entender que la obesidad es más bien una condición crónica, como la hipertensión. Nadie espera tomar una pastilla para la tensión durante 6 meses y estar curado para siempre. De la misma forma, estos medicamentos no son un tratamiento que se termina como un ciclo de antibióticos. Son una herramienta de manejo a largo plazo. De hecho, un estudio de seguimiento mostró que un año después de suspender el tratamiento, los participantes habían recuperado, en promedio, 2/3 del peso que habían perdido. Por tanto,
La decisión de iniciar uno de estos tratamientos debe tomarse siempre, sin excepción, con el médico, preferiblemente uno con experiencia en geriatría. El problema de la polifarmacia, tomar múltiples medicamentos, es una realidad para muchas personas mayores y la capacidad del cuerpo para procesar los fármacos cambia con la edad, aumentando la vulnerabilidad a efectos adversos. Es un hecho que más del 10% de las hospitalizaciones no planeadas en personas mayores son por uso inadecuado de medicamentos. Por eso, el médico debe conocer todos los medicamentos, suplementos y productos naturales que estás tomando. También debe evaluar tu situación funcional, tu fuerza, tu equilibrio, tu riesgo de caídas. Solo así se puede determinar si, en tu caso concreto, los potenciales beneficios superan a los innegables riesgos. Empezamos este vídeo hablando de la curiosidad y el ruido mediático que despiertan estos fármacos en los titulares. Espero que ahora tengas las nociones más claras, con sus luces y sus sombras. Más allá de los porcentajes y los estudios, quiero dejarte con una reflexión final. A medida que cumplimos años, el objetivo principal de cualquier tratamiento no debería ser simplemente cambiar un número en la báscula, sino mejorar nuestra calidad de vida. Al final, la pregunta más importante no es ¿cuántos kilos puedo perder?, sino ¿este tratamiento me ayudará a tener más fuerza, más energía y más independencia para disfrutar de los años que tengo por delante? Esa es la verdadera conversación que vale la pena tener. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias por acompañarme.